Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. En el concierto informativo Ovaciones dirige. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en MXN, su televisora. Soy Lilia Arellano, estamos en su programa Fuego Cruzado. Y este día, pues tenemos un invitado muy especial. Un hombre que sin duda alguna ha hecho historia y una gran historia dentro del periodismo en México. Fernando González Parra. La historia del periódico del cual él era propietario data de 1950, cuando su padre, Fernando González Díaz Lombardo, adquirió los derechos de lo que entonces era una revista taurina. Fue en 1960 cuando entrega las 2 ediciones, la dirección de las 2 ediciones, a don Fernando. Y es a partir de ahí en el que este periódico hace historia. Nunca hubo un diario que tuviera un tiraje como el de Ovaciones. No existía entonces y tampoco ahora, en este presente, lleno de un periodismo en el que mucha gente ya no cree, por eso recurre a las redes sociales. La historia de Ovaciones va ligada a la vida de Fernando González Parra y hoy tendremos el honor de entrevistarlo. Solo quisiéramos recordarle que hubo tirajes que han impuesto un récord que ningún otro periódico ha alcanzado. Y que lo mismo ha sido con la muerte de Pedro Infante, que con el gran terremoto, que con la muerte de Colosio, con estos sucesos que sacudieron la historia de México. Los dejo pues con esta entrevista, que ojalá les guste, y de la que pueden tomar nota porque hablamos del México de antes, de los políticos de antes, del deporte de antes. Seguro le va a interesar. Acompáñeme, por favor. Don Fernando González Parra, ¿cómo está? Muy bien, Lilia, ¿usted? Pues, ¿cómo me ve? Pues la veo muy Dígame, bien. Usted que me conoció joven. Yo la conocí. Que me ha visto gorda, que era flaca. una niña. ¿Se acuerda que pues llegó al periódico y decía, no, niños no pueden entrar aquí? Si no la dejaban entrar. Y usted fue el que dijo que podía yo pasar ahí, ¿verdad? Yo dije, déjenla pasar. Sí, yo me acuerdo. Se ve que es una niña inteligente. Se ve que es trabajadora, inteligente, sí. ¿Verdad? Y entonces empezó mi etapa de explotación. Claro. ¿No? Sí, ¿usted me explotó? Sí. No, el gobierno. ¿Sí? ¿Usted cree que fue eso? Claro. Oiga, aquellos tiempos nos llevaban al ejercicio de una política totalmente diferente a la que hemos vivido los últimos 20 años. Sí, completamente. ¿Verdad? ¿Usted qué recuerda agradable de aquellos tiempos? Que no sea la página 3 del periódico Ovaciones, que pues del diario del que usted era dueño. Era muy agradable la página 3 y además... No vaya a descubrir que yo escribí ahí alguna vez, ¿eh? Sí, escribió, además escribió y le gustaba mucho la página 3. Igual que a don Jorge López Antúnez, que presumía de que él ya ni volteaba a ver a las mujeres, igual que el Borrego Lara, Lázaro Lozano. Todos ellos participaron haciendo la página 3. No fue una invención mía, fue una invención de todos ahí. Pero las muchachas, ¿quién las seleccionaba? Todos, entre todos. Sí. ¿Se acuerda de Gustavo Martínez? Sí, ¿cómo no? También Gustavo seleccionaba a las muchachas y les hacía pies muy ingeniosos y todo. Bueno, este periódico realmente nunca... No ha existido otro diario que tenga el tiraje de Ovaciones en su segunda edición, nunca, jamás. Nosotros tirábamos más en una época que todos los demás juntos. Y para venderlos en una sola ciudad. En una sola ciudad. Que anotarlo. Y alrededores.
Sí, bueno, pero es un circuito de distribución. Sí. No era todo el país, que el matutino tenía también una muy buena circulación, pero pues se iba a todo el país. A todo, sí. Pero este era un fenómeno doble porque Sí. era un espacio geográfico muy pequeño. Sí, y el periódico políticamente más importante en esa época que empezábamos era el Excelsior. Pero el más independiente era el que usted dirigía. Sí, y después nos hicimos amigos, don Julio Scherer y yo, y a veces comíamos y caminábamos por Reforma y me preguntaba, bueno, pero dígame, ¿cómo le hacen ustedes para vender tanto? Entonces, yo le decía, ¿cómo le hacemos? Pues nada más lo hacemos. ¿Qué hacemos? Nada especial. Y gracias a esas caminatas y todo eso, nos hicimos muy amigos. Pero usted ha mantenido una disciplina muy interesante porque yo recuerdo que teníamos el desayuno, algunos desayunos que se hacían en el periódico. A las 8 de la mañana y a esa hora ya usted había leído todos los periódicos. Sí. Y además a cada jefe de sección le tenía un paquetito para que leyera, ¿no? Sí, Toma, esto para que sí, estés y informado muchas veces y sigas, ya ¿no? cabeceados, para que ya nada más los metieran en su sección, en sus páginas. Pero no era mucho chiste, porque yo empezaba a las 7 de la mañana, ellos llegaban a las 9 y ya tenían material, ya tenían fotos, ya tenían todo. Y ya nada más esperábamos lo último, que si llegaba temprano era gran cosa para los voceadores, porque entonces... ¿Qué es lo que usted cree que se haya llevado la tía de las muchachas a los periódicos? ¿Por qué no se venden? No se entraron venden. en este terreno de las redes, de las páginas, de todo esto. Pero yo me he preguntado muchas veces si no es que se perdieron todos los géneros. Ya no hay crónica en los diarios, no hay nota de color, los análisis están hechos por políticos, no por periodistas o catedráticos universitarios. O por burócratas. No existe el reportaje visto como tal, la investigación. Entonces, abre uno los periódicos y lo único que encuentra son los diferentes intereses de cada medio. Exactamente. Pero es el mismo boletín. Sí. Yo creo que estamos pasando por una fase en la que ni está muy bien el internet y todo su desarrollo noticioso, periodístico y de influencia de columnas políticas y eso, porque no están hechas igual que antes, y que los periódicos están ya muy aburridos todos, se parecen mucho todos, y los estados como el Estado mexicano han acabado con los periódicos y la prensa libre, porque se han dedicado a pagar a todos hasta que los destrozaron, los acabaron y ya no los lee nadie. Pero lo mismo están haciendo con la televisión, porque los más importantes cronistas de televisión y que pasan noticieros, que pasan análisis importantes políticos, ya no dicen nada, dicen más o menos todos lo mismo con diferentes matices, pero no dicen absolutamente nada como opinión personal o opinión del medio. Ve que Televisa se fue Emilio Azcárraga Milmo y ya no fue nunca la misma, y ahora se fue Emilio Azcárraga, hijo, y Televisa pues está cada vez peor. Está la mitad de Televisa o más en inglés, o en traducciones del inglés directas. Pues el pueblo y la gente no tiene por qué aguantar eso, no tiene por qué soportar que le hablen en inglés en la mayor parte de los canales. ¿Y por qué nos conformamos cuando usted, que conoce prácticamente todo el mundo, yo creo que le ha dado 2 o 3 vueltas, dice, bueno, es que la situación es mundial, realmente se puede uno alejar de sus raíces para considerarse en un contexto mundial al cual no pertenece, porque ni tenemos la misma economía, ni la misma cultura, ni las mismas costumbres, ni las mismas oportunidades, ni el mismo dinero, no, además ni los mismos privilegios, porque de privilegios a privilegios hay muchos países que viven muchísimo mejor que México, aunque no sean ni tan productivos, ni tan ricos, ni sobre todo tan originales como es México, que tiene además una cantidad de culturas diversas por todo el país, que en vez de ser aprovechadas por los mexicanos,
son explotadas por compañías transnacionales. En lo poco que las aprovechan, mejor quieren desaparecerlas para que no molesten. Es lo que están haciendo en Chiapas y en Oaxaca. ¿Y la riqueza del subsuelo? La riqueza del subsuelo, pues desde hace... No la tiene todo el mundo. No, y aquí hay de todo, desde uranio hasta petróleo y todo lo que usted quiera, como en pocos países del mundo. Yo recuerdo lo importante que era, por ejemplo, la fuente agrícola en el periódico, aquella que tenía Mayén, ¿Se acuerda? y Sí. todos estos, y se hablaba de la producción y de las exportaciones y de cuando el café, los cultivos de café entraban en crisis. Hoy no hay una sola nota que tenga que ver ni con las plagas. ¿No? En aquel tiempo, cuando se empezaba a comer en cantidades muy importantes y pasaba a ser un plato de la gastronomía internacional, el hongo del maíz, el huitlacoche. El huitlacoche, ¿no? sí. Aquello fue un escándalo en los periódicos, nos vamos a comer los hongos, ¿no? Sí. Del maíz, que era así como plaga. Ya no vemos nada de eso. No, nada de eso. No aparece un solo renglón en La los única diarios. que escribe sobre eso es una señora que se llama Silvia Ribeiro, en La Jornada, que escribe muchísimo sobre temas agrícolas, y explotación de la tierra, y todas esas cosas relacionadas alrededor de esto, y lo hace muy bien. Pero es la única, de todos los periódicos importantes, es la única. Y yo creo que le deberían dar más importancia y más vuelo a todo eso, que es tan profundamente arraigado en el campo mexicano. En aquellos tiempos usted insistía mucho en dos renglones, educación y alimentación. ¿Sí? Porque se hablaba, y lo hacía usted frecuentemente, sobre esta penetración de los Estados Unidos en las universidades, Sí. para ir cambiando todo Claro. el sistema educativo nacional. Como lo vemos ahora, como ha llegado a este punto con Peña Nieto, pues todo apuntaría a que cumplieron su objetivo, ¿no? Pues sí, claro, sí. Mal cumplido, porque en realidad hicieron una mezcolanza que ellos creen que está muy bien hecha. En realidad nunca llegaron a las raíces profundas del pueblo mexicano, más que como un factor de destrucción, no como un factor de cambio, aportando algo. No aportaron nada, nada más lo que querían. ¿Por qué se mueren tantos jóvenes, hombres y mujeres, en el campo mexicano, concretamente Chiapas y Oaxaca? Zona de excelencia Agrícola. productiva de todo, sí, hasta en arte. Pues, se mueven porque les interesa mucho esa zona que es tan productiva, que tiene acceso a las playas y a todo, para quitar indígenas, quitar mexicanos, dárselas a las nacionales, y que entonces vean nada más todo lo que produce México. Pues sí, nada más que no es de los mexicanos. Pero esas son las zonas de excepción que quieren hacer, como la quieren hacer en Nicaragua, en partes de Centroamérica. Para irse apropiando de todo. Pues sí, claro. A ver, ¿y por qué son los feminicidios? ¿Por qué matan más mujeres que hombres? Y todas jóvenes. Para que no tengan hijos. Porque los hijos molestan y son muchos. Y entonces el chiste es que tengan pocos o no tengan. Eso sería también como promover la homosexualidad. Pues eso ya estaba promovido desde antes. Pero sí cumple un objetivo de que no crezca el país demográficamente tan fuerte como lo estaba haciendo México. ¿Y cuántas muchachas entre 15 y 25 años han matado? Muchísimas. En cambio, en otros países no sucede. En donde ya empezó a suceder también es en África. También los feminicidios Feminicidios, sí. Sí, y ahí además, como nadie sabe, nadie supo, porque no hay medios de comunicación, pues es peor. Bueno, ¿y qué pasó? Por ejemplo, había proyectos muy importantes. El tener un diario en español, inglés y francés circulando por Europa, Sí. para que se diera a conocer cuál era la situación en México y en Latinoamérica en general. Daba la vuelta, completa. Claro, vista desde de Europa y de América Latina, concretamente de México.
¿Y qué pasa? Todos estos proyectos, el propio gobierno los frena. Claro, el propio gobierno y fuerzas que están sobre el gobierno, porque por ejemplo en ese periódico semanal nunca nos dieron un anuncio. Era el antecedente de lo que después fue un periódico financiero, el Suma. Sí. Y después ya estuvo el México City Times también circulando en México. Sí, pero pues, esos periódicos circulaban en París, donde lo imprimíamos, el Suma. De ahí iba a varios lugares de Europa, incluido España. De ahí iba a Argentina y subía por algunos países de América del Sur. Y finalmente llegaba hasta La Joya, en Estados Unidos, California y un poquito por allá por Miami, todo eso. Eso contra todos, la oposición de todo mundo internacional. Porque ¿por qué un periódico mexicano tenía que llegar ahí? Y yo creo que lejos de sentir satisfacción de tener un diario mexicano en el país que él gobernaba, Miguel de la Madrid, cuando usted le tapizó París allá con el anuncio de Suma, sí, y su foto de portada, el presidente, sí, de México, yo creo que le dio temor. No, me dio las gracias muy amablemente. Pues sí, las gracias, pero si no hay anuncios, si no hay un respaldo económico, no. Entonces pues que se quede con sus gracias, ¿no? No, porque por lo menos fue el único que me dio las gracias. Pero debió haber pensado que ahí estaban las embajadas, los consulados, que de alguna manera podían promover, o sea, no se trataba de cuestiones, sí, gratuitas, pero sí promover sus atenciones hacia los mexicanos, sí, lo que estaban haciendo por los migrantes, qué sé yo. Algo. Y nada. No lo hicieron, pero yo creo que tenían muchos problemas ya políticos, porque ya empezaba el cambio de sexenio de él, y no estaba en su prioridad desarrollar esos medios. ¿Y si en lugar de Salinas hubiese sido Bartlett el elegido? ¿Qué hubiera pasado con el país? ¿Con el país? Pues con el país hubiera sido totalmente diferente, porque Bartlett tiene opiniones mucho más contundentes en materia político-social que Carlos Salinas. Carlos Salinas tiene un enfoque muy neoliberal para la política en general, y por eso les gustó tanto a Estados Unidos y a las transnacionales. Bartlett hubiera sido más duro, pero cuando Bartlett intentó llegar, lo bloquearon inmediatamente. Y luego todavía se fue testigo de muchas cosas en la historia, la llegada de Colosio, la muerte de Colosio. Sí. Todos esos tropezones son los que nos llevan a la crisis actual. Exactamente, sí. Si Colosio hubiera seguido su sexenio, México hubiera sido otro. ¿Me deja que nos vayamos a unos comerciales y regresamos? Sale. En el concierto informativo Ovaciones dirige. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente.
Porque para llegar a los tiempos que vivimos, a la autopsia que le están haciendo ahora al PRI, porque eso de que se estén autocriticando, pues eso ya es un cadáver, ¿no? Ya están Sí. en la autopsia plena. Tiene antecedentes, tiene antecedentes. hay historia, hay porqués. Hay historia de que pretendieron desde hace mucho tiempo acabar con el PRI. También, acuérdese que no les gustaba el PRI a las transnacionales ni a mucha gente que tenía mucha fuerza política, porque decían que no, que por qué, porque durante un buen tiempo el PRI sí representó la política mexicana y a grupos muy grandes de mexicanos, y eso no les gustaba a muchos intereses, y finalmente lo consiguieron últimamente con el neoliberalismo a ultranza. Y entonces claro que se acabó el PRI porque nadie quiso votar por él en la provincia. Bueno, ni los priistas, ni nadie. Se los acabaron. Pero no es la corrupción también, sí, bueno, un elemento, la impunidad, las actuaciones de Enrique Peña, sus errores, sus abusos, sí. Los de su gabinete. Sí, bueno, pero es Yo creo que ha habido dos de los peores, que son Cedillo y Salinas. Salinas. Digo, Cedillo, perdón, y Enrique Peña Nieto. Todavía superaron en maldad al propio Carlos Salinas de Gortari. Sí, yo creo que... Y además carecían de la inteligencia de Salinas de Gortari. Sí, absolutamente, pero el pueblo mexicano de todas maneras cada vez es más consciente, aunque no lo demuestre y aunque no estudie lo suficiente, aunque le impidan desarrollar patrones culturales para que se eduque políticamente más y también desde el punto de vista escolar, desde niños, es muy deficiente. Nadie hace nada. Ahora quieren que el neoliberalismo imponga la privatización de las escuelas como gran solución educativa en México, cuando no es la solución educativa en México. Claro que no. Bueno, pero ellos quieren poner, en vez de mejorar la educación laica, normal que teníamos, esas la han echado a perder completamente, y ahora es el tiempo y la época de los emprendedores. Es la nueva palabra elegante, porque se emprenden. Pues si todo el mundo emprende, ¿no? Nada más que muchos emprenden desde la miseria, ¿no? Y otros emprenden desde el banco. Claro. Que el sistema bancario es un sistema medieval de tortura, porque tortura a los más ricos los preocupa, y de ahí para abajo es una tortura total. Sí, es un sufrimiento de todo el mundo. A ver quién va al banco contento. Bueno, pero visto así, la Suprema Corte es la Inquisición, porque haber autorizado el cobro de intereses sobre intereses, ¿qué es eso? Claro, ¿qué es eso? Pues una explotación absoluta de todo, y sobre todo del emprendedor disque mexicano, porque el emprendedor siempre es, cuando tiene éxito, extranjero. Cuando lo que tiene es un estanquillo, es mexicano. Bueno, hay en su personalidad una doble vía, en la de usted, de manera personal, Fernando González Parra. Nace en una familia acomodada, va a la escuela privada hasta preparatoria, y después ingresa a la universidad, a la UNAM, a la escuela pública. Y tiene de maestro de economía al secretario de Hacienda, por ejemplo. Sí, bueno, pero tuve también a Prebisch, que era el secretario de la CEPAL, y a muchos otros maestros muy inteligentes, muy cultos y muy preocupados por México. ¿Y qué era entonces la universidad? Un semillero. A los más inteligentes, adelantados en las materias, después se los llevaban al servicio público, me imagino. Sí. Les ofrecían becas o un trabajo, etcétera. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando usted nos comentaba sobre Mario Ramón Beteta,
y el tiempo en el que les impartía clases, como lo hacía también quien fuera secretario de Gobernación, o Salvador Neme Castillo, Sí, que todos era líder del Senado, en fin. Entonces, ¿por qué esos políticos tenían esa conciencia y esa necesidad de acercarse a la gente joven? De conocer, porque cuando los invitábamos a comer, ellos platicaban, ¿no? Nos interesa el lenguaje de la gente joven para podernos seguir entendiendo generación tras generación. Y los de ahora... Bueno, porque esa fue esa generación, que fue una generación muy inteligente. Fueron varias generaciones, ¿no? Sí, bueno, esa generación fue muy típica de cómo era la universidad entonces, la UNAM. Porque toda la UNAM estaba llena de buenos profesores, de gente con mucha calificación profesional y además con una gran conciencia social. Pero no todos habían ido a estudiar al extranjero, ¿eh? No. No tenían esa... No. Digo, Beteta, algunos, uno que otros, sobre todo los estudiaron mejores aquí. Económicos, pero sus carreras eran aquí. Claro. ¿Por qué tenían que ir si aquí había buenos profesores y la universidad estaba Y son espléndidamente las etapas bien? de desarrollo del país del 6,5% anual mínimo, ¿no? Sí. Y claro que eso siempre molestaba a muchas transnacionales de otros países. Pues siempre lo combatieron. Pues sí, México no necesitaba importar las cantidades de alimento que tiene ahora, por ejemplo. Claro. Sí, ni de Ni de automóviles. vender sus ni de cosechas por partes. adelantado a Walmart y a las grandes cadenas a precios ínfimos. No existían aquí. Claro que no. Entonces, claro, era otro país, pero un país más mexicano. Y todo ese desarrollo permitía que viviéramos seguros, Pues sí. porque eran las épocas de los niños jugando en las calles, Sí. de si quería el padre ejercer algún control o la madre decía, cuidado con el viejo del costal. Sí. ¿No? No, y cuando iba usted en carretera, no había asaltos en las carreteras. No había ningún problema. Ahora los trailers chocan cada tercer día y destruyen costos y no los pueden parar el gobierno porque es muy importante económicamente todo lo que llevan. ¿Qué destruyó los ferrocarriles? Y los ferrocarriles Cedillo. ¿Para qué? Para Se favorecer los a vendió los transportistas. A los transportistas y a los ferrocarriles gringos, son los únicos que llegan ya. Pues sí, pero ¿y dónde vive Cedillo? Se fue a vivir a una de las zonas más caras de Estados Unidos, muy protegido. Pues, ¿eso qué quiere decir? Pues que hizo todo lo que le pidieron. Y en estos momentos, a nuestro país, ¿con qué gobierno, con estos índices de pobreza, de mínimo desarrollo, de otro país, lo podemos comparar? ¿Con qué país lo podemos comparar? Pues con varios países de América Latina que han bajado su nivel de vida de una manera notable. Por ejemplo, Argentina, Chile, Perú, Brasil, de una manera escandalosa. ¿Qué otro? Bueno, y ahora quieren destruir Venezuela, que es obvio. Bueno, y para no hablar de Centroamérica, entre ellos Costa Rica, era un paraíso de paz, de tranquilidad, y se vivía muy bien. Y ahora vea, está igual que todo lo demás. Es un proceso de destrucción que los que destruyen dejan mucho dinero. Y luego lo reconstruyen y les deja más. Y ahí se hicieron con Irak. Y que ahí está. ¿Cuántos millones de millones ganaron bombardeando Irak? Además, inventando estos que estaban en el gobierno de Estados Unidos antes, todo lo malo que pasaba allá, y lo inventaban, bombardeaban Irak nuevamente y luego decían, vamos a reconstruirlo, mira cómo quedó. Pues ganaban 10 veces más, y otra vez dice, no, fíjate, otra vez, ya se portó mal ese, a bombardearlo. Sí, con Siria, como le han hecho, con África, con el norte de África. ¿Y en qué momento han puesto esta relación tan vergonzosa de que la producción, por ejemplo, de amapola en México supera la de Afganistán, en donde dicen, hicieron guerras, y aquí no? Y aquí los miles
aquí de de muertos, cadáveres claro. y de muertos, no es el mismo resultado de una Sí. situación de guerra no declarada. Es absolutamente, pero no nada más con la amapola, con la marihuana es peor, porque la marihuana ahora ya la pueden producir en Estados Unidos, ya la pueden consumir en varias partes. Es legal. Sí, ya es legal. Aquí, con una matita que tengan de marihuana, a la cárcel. Bueno, era, porque la Suprema Corte ya le permitió a al hijo de Ríos Peter, ¿se acuerda de Armando Ríos Peter? Sí. De los hermanos que fueron reporteros de Ovaciones. Ujú, sí. Que el hijo ahora es el que quiso ser candidato independiente a la presidencia. Ujú. Pues ya le autorizaron siembra, consumo, con fines de ¿En dónde? la Suprema Corte de Justicia Bueno, de México. o donde sea. Ya del sí, país. sí, en cualquier lugar Pues sí, del es país. que es un negociazo Y que se querían llevar a entonces otros con países. eso otros dos más, ¿no? Ya hay uno que también fue por cuestiones médicas. Este es para, ¿cómo le llaman? Disfrute o ocio o no sé Sí. qué, diversión. Falta uno más y entonces se crea jurisprudencia y entonces ya estuvo. Pues sí, pues es que es lo que deben hacer. Sí, eso y el nopal y todas las plantas de México deben ser exportadas para bienestar de muchos países y para beneficio de México y los Económico de agricultores. No que al revés, una matita así, mira, a la cárcel. Eso ha sido mucho tiempo aquí en México, ¿eh? Por eso se gestó Guerrero. Pues Guerrero era una injusticia brutal de los gobiernos mexicanos y de la intervención escondida extranjera. Aquí no produces eso, nosotros lo producimos allá. Y así fue con muchas cosas, y así es en muchas partes del mundo. Pero no aprendemos la lección. Fíjese que allá en Quintana Roo, el sargazo, por ejemplo, está ahorita causando graves problemas porque Sí, pues sí. molesta al turismo, no Sí. es agradable. Usted está ambicionando llegar y ver esas playas limpias y Claro. el agua transparente y se encuentra con ese sargazo terrible. Pero resulta que es esta alga en otros países se industrializa. ¿Sí? Y sirve desde fertilizante hasta para producir prendas de vestir, Sí. como fibra. ¿Sí? En México nunca alcanzamos nada de eso. ¿Por qué? Porque, Pues es lo que yo me pregunto. porque ¿por qué? criminalizan cualquier intento del pueblo de hacer cosas diferentes para subsistir, para mejorar, todo. Siempre es un crimen. El cuitlacoche es lo mismo, ¿eh? Pues sí, por eso, ahí está. Entre la huitlacoche, que son hongos y es pecado. Entonces, ¿qué? En la mayor parte del mundo, el pecado está desapareciendo. Se está convirtiendo en delito. Entonces ya no es que sea pecado, no, pecado era el siglo pasado, ahora es delito. Y si es delito contra las transnacionales, ya, es lo peor que hay, es pecado mortal. Equivalente. Pues sí, y claro, entonces la gente dice, bueno, ¿es pecado o es delito? Porque si es delito, pues me lo salto, pero si es pecado, no, porque me voy al infierno. Y entonces, ¿qué es? ¿La religión ha impedido desarrollo en el país? Pues sí, mucho tiempo, sí, eso es obvio. Todavía tenemos gente que viene de otros países a darnos instrucciones y bendiciones. Pues ¿cómo? ¿Por qué nos dan instrucciones y bendiciones? Las instrucciones es para irse al infierno o no. Y las bendiciones es por si las dudas les tenemos malas intenciones. Por el dinerito para comprar la pistolita. Sí, no vaya a ser la de malas que estos estén pensando mal, y mejor los bendecimos. ¿Cómo? Es el medievo resucitado en todo, nada más que con la tecnología de la conveniencia, porque hay que embrutecer a los muchachos con el internet, las redes, las fotos y todo lo que ya no hablan, todo el tiempo se la pasan viendo sus teléfonos. Y ya no escriben porque pues escriben donde en los teléfonos, no tiene chiste. En las redes sociales sí, pero las redes sociales no todos la ven. Y cuando la ven, entonces empiezan los problemas para ellos. Es más fácil controlar eso. Sí, ya lo creo. ¿Nos vamos al corte? Sí. En el concierto informativo Ovaciones dirige
y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Vivir intensamente tiene un gran significado. En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún y con un excelente servicio médico. Área de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas. Visítanos en Retorno Viento 15 Supermanzana 4, teléfono 287-8022 al 29. En Hospital Americano, cuidamos lo más importante de tu familia. En esta temporada de calor, ayúdanos a prevenir incendios forestales y cuidar nuestro medio ambiente. No arrojes cerillos o cigarros encendidos a zonas con vegetación. No hagas fogatas. Por más precauciones que tengas, una flama puede provocar un gran incendio. No tires botellas de vidrio a lotes baldíos, ya que generan el efecto lupa con los rayos del sol iniciando el fuego. Si ves una fogata o el inicio de un incendio, apágalo con agua o tierra. Si el fuego es muy fuerte, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible al 911. Unidos por nuestro medio ambiente, solidaridad, unido y transparente. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi. Bueno, pues este fuego cruzado entre don Fernando González Parra, su servidora Lilia Arellano, ha tenido mucha carnita política porque, bueno, pues sí. Fui primero corresponsal de su periódico, sí. Después columnista estrella, columnista en el Inter, reportera de guardia, sí. Reportera, fue todo el camino. Todo. Ese sí. camino que en el que podíamos participar de todos los géneros periodísticos. Sí. Yo me acuerdo hasta llegar a la dirección. Que se traía a la redacción aquí. Y eso cuando era más columnista. Todo el mundo decía sí, pero pregúntale a Lilia. Y yo, bueno, pues no pude evitar en este fuego cruzado traerle su pan porque Muchas también gracias. Teníamos la hora de las hojaldras, sí, y de las conchas sí, y de las orejas. Sí. ¿Verdad? Todo eso suena muy periodístico. Periodístico. Y con su dosis de albur. Pues la zona de las orejas, imagínense, la zona de las conchas, pues sí. A Joaquín Bueno es el que le gustaban las orejas, ¿se acuerdan? Sí. Ajá. Pero le gustaban más las orejas de don Jorge que cualquier otra. Claro. Porque siempre se las andaba haciendo así. Eso no es verdad. Pero... ya se ha retirado Joaquín Bueno. Sí, claro, pero yo creo que hace mucho. A lo mejor nunca se ha enterado de que ha sobrevivido medio muerto, porque sí no es un hombre que vibrara con la información, con nada. Sí me enteré, sí. Es así un... Pero son también me enteré... existencias planas, ¿no? Sí, por ejemplo, así más fuerte, el más fuerte de todos los directores ahí, que era también muy hablador y buena columna que hacía política, Flores Llamas también. Flores Llamas, sí. Anarquista. Bien, completamente, pero... Paco Rodríguez. Paco, hasta la fecha Paco, me encantan las columnas de Paco. ¿Tuvo usted su mala época de elecciones con Félix Fuentes? Sí. ¿Verdad? Sí, Félix, sí. Fíjese que él presume en la actualidad porque está también en Canal 40 y en Azteca. ¿Ah, sí? A donde grabo las cápsulas estas de opinión. Y en una ocasión se le ocurrió a Tristán Canales, pues que hacía tiempo que no nos veíamos, entonces él nunca pensó que yo le caía tan mal a Félix Fuentes, y que recuerdo que usted decía que yo le caía muy mal porque seguramente que estaba enamorado, ya que usted jugaba mucho con ese tipo de cosas. Y resulta que nos topamos en la antesala de Tristán. Ahí hay un muro que utilizan las secretarias, y se me caen los lentes. Entonces que anda presumiendo de que él mete cuantos hoyos y que les gana a los que tienen 50 años y él creo que tiene 180, se agacha por los lentes y socarronamente me dice: tú ya no te puedes agachar, ¿verdad?
Qué barbaridad. Y bueno, pues yo le aprendí a usted muchas cosas, entre ellas a contestar bonito. A diferencia tuya, Félix, yo nunca me he agachado. Salí triste. Bueno. No, y se no. queda así. Y me dice, pasa. Entonces me dice, oye, ¿qué es eso? ¿Por qué le contestaste tan feo a...? Fíjate lo que me dijo. Sí. ¡Qué barbaridad! Y ¿se acuerda que se limpia la boca con el migajón? Sí, ¿cómo no? Que usted no me creyó cuando le dije, a mí no me vuelva a sentar con este señor en una comida porque me da vergüenza. El día que estábamos comiendo con el que era secretario de Hacienda, Sí. este señor, con un apellido italiano. ¿Italiano? Ujú. Bueno, con él, que se tomó botella y media de coñac en esa comida, hombre. Bueno, Entonces era mexicano, no era italiano. no, sí era mexicanote, bueno, pero también bebía coñac, ¿eh? Y se acabó botella y media de quiso. Pero Félix se limpiaba con el migajón. Dije, oiga, Yo no me no me vuelva a acuerdo de sentar eso. porque es una vergüenza. ¿Cómo no? Si después, estando ustedes comiendo en el Champs-Élysées, él se sonó con la servilleta de tela en la mesa. ¿De veras? Sí, de veras, yo llegó. Y entonces Oiga, tenía llegó usted toda la Paquita razón. luego. Pues no sé si llegó Paquita o no llegó Paquita, pero la vergüenza que debe usted haber pasado fue terrible. No se crea, no, porque yo no me fijaba, nada más me volteaba para el otro lado y ya. Eso no es verdad. Bueno, pues eso del migajón todavía sigue siendo broma cuando nos reunimos algunos de los viejos participantes ¿Sí? en la hechura del periódico Ovaciones y dicen, júntenme el migajón porque necesito limpiarme la boca, ¿no? Y jugamos mucho con eso. Pero indiscutiblemente era otra época del periodismo, ¿no? Sí, era otra época, pues, en todo. Porque Y no cree usted que un tiempo, pues, aceptamos, a lo mejor inconscientemente, tantas cortinas de humo porque se andaba luchando que porque si Vietnam, que no sé qué, mientras los priistas empezaban a desviar el rumbo y a enriquecerse brutalmente y a imponernos el neoliberalismo, Sí. y estábamos peleando por lo que pasaba en otros países. Sí, claro, pues siempre ha sido eso un motivo de distracción para los problemas internos de cualquier país. No te fijes en lo que está pasando aquí, fíjate en la casa del vecino, ve cómo están, todo el tiempo se pelean. Cuando en la tuya estás peor, ¿no? Con la tuya estás peor, o por lo menos estás pasivo completamente y no se progresa en nada, que eso es lo que han buscado muchas veces para hacer los negocios. ¿Por qué el fútbol dejó de ser deporte para convertirse en un negocio? Qué negocio, ¿verdad? Qué buen negocio, sí. Pues por eso, por el gusto. Pero muchos políticos, muchos gobiernos se tardaron mucho en darse cuenta que era un gran negocio el fútbol en materia de gente, de aficionados. Se tardaron mucho, porque ahí tenían a Federación Mexicana de Fútbol ahí medio abandonada. El que la manejaba mejor era Emilio Azcárraga Milmo. Y vea lo que hizo el Estadio Azteca, entre otras cosas. Y Televisa cubriendo todo. Él se dio cuenta de eso, porque todavía vi hace poco en esta inauguración del Campeonato Mundial, que cuando Díaz Ordaz y Emilio Azcárraga Milmo inauguraron el campeonato en México. Y ahora el campeonato, que dice que se va a hacer en México, se va a hacer principalmente en Estados Unidos. Un poco en Canadá y un poco en México. Como si fuéramos un solo país, los tres. Eso, los Estados Unidos tardaron en darse cuenta que el fútbol soccer era un super negocio y control de masas, porque ellos trataron de imponer el fútbol americano como diera lugar, el básquetbol, el béisbol, y no pudieron. Y ahora vea cómo se han dado cuenta y ahora ellos quieren organizarlo, porque es el mejor mercado del mundo. Ahí están los aficionados. No, y ahora las apuestas. Y después pues, aceptar lo que sea con tal de ir, ver en televisión, hacer lo que sea, pero participar de cualquier forma, aunque sea de opinar. Y en cambio ya en los periódicos, el fútbol pues, ya no tiene la importancia que tenía. Porque no hay narrativa. No hay narrativa. No hay crítica. Exactamente. Aquellas columnas que... De Flavio Zavala contra el del Esto. Sí. Que eran permanentes agarrones. Sí.
la exhibición de Sulaimán. Uh-huh. Fíjese que a mí me tocó todavía en el Canal 10 ¿En el box? entrevistar a Sulaimán. Sí. Y yo no me resistí de decirle que si era verdad la fama que tenía de tener piezas arqueológicas pues robadas, y que tenía muchas. Y me dijo, sí, tengo una bodega. Una bodega entera. ¿Se acuerda que don Flavio lo denunciaba de esto, ¿no? De que le compraba Sí. joyas arqueológicas. Sí. Y me lo dijo muy tranquilamente. Sí, pero Flavio, acuérdese que Flavio Zavala Millán era buenísimo para denunciar cosas y para criticar, porque Sí. su columna era muy ingeniosa y siempre tenía un punto de vista diferente a todos los demás. Empezó con Fernando Marcos, que era El del Esto. Sí, el que tenía su rival que luego pues Flavio Zavala nunca lo volvió a ver ni a mencionar, pero al principio sí, porque Fernando Marcos estaba al servicio de la Federación de Fútbol. Y también hubo mucho tiempo que los deportes estuvieron con Vázquez Raña al frente, Sí, ¿no? con Mario. Con Mario. Sí. Y bueno, tampoco se impulsaron otros deportes. No se impulsaron otros deportes, pero de todas maneras sí había un gran impulso al deporte por lo normal que era que Mario manejaba toda la Confederación Deportiva y todo esto. Entonces, sí existía y sí vivía el Esto y vivía el Ovaciones, y los periódicos de Mario le daban gran importancia al deporte y todo, pero si lo ve ahora, pues ya no. ¿Y recuerda usted aquella cita con el dueño del Universal? Juan con Francisco Ili, Ili. Con Juan Francisco Ili, en donde antes de irse al extranjero había visitado a Cedillo Sí, para pedirle protección porque tenía pues grabaciones que daban un enfoque diferente a lo que se decía sobre el asesinato de Colosio, ¿se acuerdan? uh-huh. Sí, pues sí, porque Y que le dijo, pues si no lo pudo, todo el Estado Mayor no lo pudo defender, ¿por qué no te vas? ¿Se acuerda que le contestó Cedillo? sí, eso le contestó, exactamente, sí. Porque de todas maneras había tantas versiones sobre el asesinato. Pero ellos tenían una empresa que iba a hacer todas las filmaciones, y entonces seguía con estas cámaras de la nueva empresa que tenían en sociedad con Colosio para toda la campaña, ¿se acuerda? Uh-huh. Sí, me acuerdo muy bien de eso. Pero son cosas tan difíciles, tan ocultas, que pues ya después todo el mundo me dijo, mejor hablamos de otras cosas. Y dejaron lo de Colosio de lado. Como se quedó de lado lo de Cloutier, También. aquel choque de frente de un tráiler al tráiler, no le pasó nada y Cloutier se murió, ¿no? Sí, bueno, pues sí. Fueron de los primeros choques políticos. Bueno, y como dueño de Ovaciones, ¿cuántas, sí lo amenazaron alguna vez? No, ninguna, ni una sola. Ni siquiera implícitamente, o sea que así a oscuras o velada o indirecta, así, no, nada, nunca. ¿Por qué eran los tiempos en los que podía uno escribir con tanta libertad, afectar intereses, porque Pero se afectaban, y no había amenazas, nadie lo mataba? No, pero hay maneras también de escribir, diciendo las cosas, afectando intereses y todo, pero no de una manera tan enemiga, tan brutal, sin pruebas. Cuando tiene usted pruebas, puede hacerlo, pero como están las cosas, pero si nada más porque va a llegar un concejal o va a llegar un presidente municipal, lo matan en la esquina o en el restaurante, enfrente de todo, eso no pasaba antes. No, es lo que yo me pregunto, ¿qué nos llevó a esto? También hay no solamente los ejecutados por el narcotráfico, veamos el número de periodistas muertos. Uh-huh. Y uno se pregunta, bueno, ¿realmente el enemigo es la mafia o es el gobierno que te elimina porque no soportan que esté uno descubriendo todos sus negocios y sus intereses y todo esto? Pero antes se hacía, igual se descubrían. Sí, igual se descubrían, pero acuérdense que en todo el mundo había más asesinatos de policías que en México y que en muchos países, pero luego eso se ha pasado a otros países como México, en donde además está ligado con el narcotráfico,
y está ligado con grandes intereses económicos, y todo eso hace que sea mucho más peligroso ahora ser un periodista descubridor que antes, porque ahora matar se ha vuelto costumbre y antes era la excepción. Pero pues sí, que encima de que los ejecutan, los matan, sacan a relucir mentiras de su vida privada para no dar jamás resultados de una investigación. Sí. Y también es una sarta de mentiras, porque lo mismo se habla de que si era una mujer, no, es que tenía un grupo de lesbianas ahí medio raras. Si era hombre fue un pasional. Sí. Si estaba casado, pues es que también vino el otro crimen, porque andaba con la hermana del comandante de no sé qué. Estaban ligados con las mafias. Pero esos son los pretextos. Y son los pretextos, porque al final de cuentas nunca hay un culpable. Sí, nunca hay un culpable. ¿Y cuándo han detenido a alguien? No. No, a veces cuando son peligrosos los matan también. Los últimos años son 70. Sí, sí. Y ya no digamos mujeres, ¿cuántas llevan? Pues, periodistas un montón, también. Sí, muchos. Muchísimas. Sí. Y en general, bueno, pues el Estado de México ya superó las cifras que tenía Juárez con los feminicidios, por ejemplo. Sí, sí. Pero por ejemplo, ¿usted ha caminado por Naucalpan? Sí, claro. Pues muy peligroso, Naucalpan ahora. Porque ya se dieron cuenta que la policía está totalmente ligada a todos los delincuentes, ya sean narcos, o sean rateros o lo que sea. Pero la policía es parte de todo en Naucalpan. Entonces en Naucalpan cualquier cosa es peligro de muerte. ¿Usted recuerda a Durazo cuando...? Sí, cómo no. ¿Sí? ¿Y le parece que puede desempeñar un papel de policía ahora? ¿Durazo? Uh-huh. Sí podía. Porque Durazo era un hombre muy duro y muy fuerte. Me refiero a Alfonso Durazo, al secretario. Sí. El secretario este. Sí, al que va a ser secretario de Seguridad y que antes fue secretario particular de Colosio y lo fue también de... él él lo conozco muy superficialmente. Pero el otro Durazo, el jefe de la policía, él sí viejo, podía, Sí. Él sí podría. Sí, él sí podía. Sí, porque un día me platicó que detuvo a no sé qué delincuente conocido. ¿Y cómo? Pues nos encontramos en una bocacalle, mi patrulla y él, y le gané. Eso fue la explicación. ¿Cómo le gané? Pues lo mató antes, sacó la pistola antes y lo mató. Ándale. Así tal cual. Así, sencillito. Sencillito. Sí. Pues ese era su papel. ¿Y se acuerda de Mondragón y Cal? Sí, como no, me acuerdo muy bien, porque él era dueño del gimnasio donde yo empecé a hacer karate. Él hacía karate también ahí, con el profesor Tsukada y varios otros profesores muy conocidos en el mundo del karate, en Estados Unidos, en Japón. Y 2, 3 de ellos vinieron a México. Uno fue Tsukada y el otro fue el que era muy amigo de Mondragón y Cal, que hizo muchos años karate. Y ahí nos conocimos con amigos comunes, como Fernando Obregón, por ejemplo, que también era muy amigo de él. Pero sí, y ahora parece ser que va a regresar, ¿verdad? Sí. Bueno, a volver, yo creo que a regresar, ninguno de estos regresa a nada, lo que cayó. ¿Sí? Pues sí, ya que van a regresar. ¿Usted cree que no regresa nada? Estoy segurísima de que no regresa nada. Pero fíjese que ha habido capítulos que, como en su momento pudieron generar algún aplauso, cuando son vergonzosos. Lo de este señor que le aplaudieron allá en la Cámara de Diputados, que mató a quién sabe cuántas mujeres, ¿se acuerdan? Y que lo pusieron allá como ejemplo de la rehabilitación carcelaria. No me acuerdo de eso. Sí, hombre, este sujeto es conocidísimo. Las mujeres estaban enterradas en su patio. ¿Quién era? Se había casado ahí en la prisión, estaba a cargo del área psiquiátrica de Lecumberri. ¿Él estaba a cargo del área psiquiátrica? Del área psiquiátrica. No, pues nunca tuve el gusto. Se recibió de licenciado, sí. De conocerlo. Sí. Y en su momento los diputados lo aplaudieron y se pusieron de pie ahí en la Cámara para
festejar su Pero usted sabe que a los rehabilitación. diputados les ordenan, igual que a los senadores. Pues sí, pero obedecen, pues si no pues tienen- no Gamboa es tuvieran el cerebro primero para que se negarse. para y levántense, y se levantan todos. A ver que no se levante uno, no le dan su lana. Ese fue un episodio muy revelador de lo que sucede en las cárceles. Pues sí. Porque tal parece que hoy fuese un orgullo tenerlas retacadas, ¿eh? Hoy, Sí. bueno, que las tengan retacadas está bien, pero que nunca agarren a nadie de los asesinos de los periodistas, por ejemplo. Sí, o de los que realmente han saqueado al país. Pues eso Que no más. son en estricto, también estos gobernadores, como les decía, yo creo que también es una cortina de humo, ¿eh? Los gobernadores, sí. Pues sí, porque pues, estamos hablando de los pozos petroleros en manos de todo este grupo de gente, de ASPE, Sí, sí, bueno, pues digo. un secretario de Hacienda gris, ¿Cómo? malo. Sí. Eso de la reforma energética y lo de Pemex, es una vergüenza impresionante. ¿Cómo no han hecho nada? De nada. En cambio, si agarran a cualquiera de que anda por ahí robándose unos chicles o lo que sea, y tampoco agarran a un feminicida, ¿cuándo? Y usted, si se decidiera por sacar a circulación un nuevo periódico, ¿mantendría la misma imagen de libertad Sí, de expresión que tenía en el Ovaciones? sí. Sí sabe que a estas alturas sí le costaría realmente una amenaza de las que no sufrió nunca. No, porque yo diría, no, yo no hago nada. Lilia Arellano me dijo que hiciera yo todo eso. Así de plano. Claro, de plano, sí, ¿no? Sí, ¿qué cosa? No, pregúntenle a Lilia. Pues sí, Lilia, un feminicidio en su caso nunca lo harían porque pues sería una mujer muy importante. No hay tal, señor, gracias, pero sí lo haría así, sí lo sacaría con la Sí. misma libertad. ¿Sabe qué? Es que si no hay libertad no tiene caso sacarlo. Solo la libertad vale la pena. Exigiría que regresaran todos los géneros periodísticos. Sería facilísimo. Ahora sería más fácil hacer el Ovaciones con el mismo sentido, o un periódico X con otro nombre, desde luego, con un sentido diferente, actualizado y ágil y joven y todo. Eso sería facilísimo hacerlo ahora, porque además tiene usted el apoyo del internet, de las redes sociales, de las fotos en internet, de las fotos que pueden pasar al las periódico, gráficas. sí, y sería facilísimo. Y además de eso, eso se podría empezar haciéndolo un semanario, con la síntesis de toda la semana de todo esto, para que la gente lo tuviera en las manos. Porque yo creo que los periódicos digitales hubo un momento que pudieron haber sido garantía de éxito, pero se abusó de ellos. Sí. Entonces empezaron a salir periodiquitos y Sí, periodiquitos y ya. sí, pero cuando tiene uno un periódico semanal para empezar, que es el apoyo y la base de lo que se publicó en el internet durante toda la semana, nada más lo importante y bien catalogado, lo que pasa es que el secreto es hacerlo ágil, porque no tener la autoimportancia que se dan todos en los periódicos y en internet y todo, tanto en la opinión como en la presentación. Haga de cuenta que están sacando la nueva edición de la Biblia mezclada con el New York Times y con el Excelsior, que son sus periódicos de cabecera. Sí, de cabecera, y además periódicos así como que dicen la verdad siempre. Y bueno, pues a veces sí, a veces quién sabe, pero de todas maneras no ha cambiado el estilo pomposo y así todo muy importante de hacerlo, cuando es al revés. Sí, porque el gran éxito, y yo creo que el orgullo para usted es que el bolero tenía el periódico en sus manos leyéndolo, pero también el señor que circulaba en un Mercedes-Benz ¿Sí? del año con guaruras, venía leyéndolo. ¿Sí? Entonces, esta comunicación es real y es, bueno, aquí sí podríamos haber considerado algo que a lo mejor en ese tiempo no lo razonábamos como tal, o por lo menos no yo.
eran los verdaderos intelectuales, porque ese es el valor de un intelectual. Exacto. Establecer una comunicación Exacto. con todos Con en el el pueblo, nivel en el que se con la encuentren. gente. Así es. ¿Sí? Hablar ese idioma. ¿Sí? Acuérdese que decían los policías, el choque de ovaciones otra vez, porque agarraban la segunda edición manejando con el coche y venían así viéndolo y de repente ¡pac!, le pegaban al de adelante. Entonces el de adelante se bajaba y ¿qué pasó? Pues es que me distraje porque venía, traía el ovaciones ahí, por eso chocó. Entonces ya los policías decían, el choque de ovaciones. Uh-huh. ¿Y cuántas parejas se peleaban? Porque yo los vi en Sanborns, abría el periódico, la página 3, y ya no le hacían caso a la muchacha que estaba con ellos, sino se quedaban viendo la página 3. Y decían, mira este. Pues entonces, claro, la muchacha se enojaba. Y cuando aquella reglamentación de moralidad de Miguel de la Madrid, que las muchachas traían su disfraz, pero todo lo demás seguía en cuero, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Que le sacamos fotos también a todas las estatuas que había en Miguel Ángel de Quevedo, que les pusieron calzones. Sí, claro, sí. Qué vergüenza, ¿no? Sí, y algunas de Reforma también le hicieron eso, que creían que estaban muy inmorales. No, esas estaban ahí por Telmex. ¿Por Telmex? Se refiere a las muchachas, ¿verdad? Claro. Sí. Usted dice las muchachas esas. Sí, no, a esas. las otras. Las que ya están petrificadas. Las que ya estaban en cemento y sí, cobre. Ya estaban ahí en Reforma muy seriecitas así, pero también las vistieron. Pues a la Diana, ¿no se acuerda cuando hicimos un reportaje la Diana? Que creo que fue la única cosa chistosa que hizo Gabriel Parra en su vida, que se metió a la fuente de la Diana, que no estaba en alto entonces, estaba abajo, y se metió a tomarle fotos y todo, en medio del tránsito y eso, y al día siguiente sacamos las fotos así, y claro, fue una gran atracción y todos lo felicitaron y eso, por haberse metido a fotografiar a la Diana de cerca, en la mera fuente, y cosas de esas, ese tipo de cosas, ya no las hace nadie. No. Y Gabriel, pues menos, Gabriel, ya no pueden ni venir a la ciudad. Allá vive en Quintana Roo. En Cancún. Sí. Sí. Por el corazón. No puede subir a la altura de México. Pero ese tipo de cosas no las hace ya nadie. Y entonces eran espontáneas, originales. Aquella colina del perro, el reportaje, ¿se acuerdan? Sí, cómo no, sí. La colina del perro, sí. Y bueno, son tantas cosas. Pero ojalá que se decidiera por otra edición impresa. Sí. La verdad. Porque hace falta. ¿Cuántos dejaron y extrañan? Porque uno tiene acceso a conversaciones con gente todavía de todas las clases y quienes nos han leído y de repente nos mandan un correo y tal. Los crucigramas. Sí. Uh-huh. Sí. Aquella sección de entretenimiento que era importantísima, eran tiras cómicas muy simples, muy blancas, y eran diarios familiares, podían entrar con todo y la página 3, estar ahí porque las fotos, aunque fueran muchachas desnudas, siempre tenían un estilo artístico, pero no estaban, y los pies de fotografía eran muy ingeniosos. Muy ingeniosos, no eran vulgares, tenían un sentido literario. En fin, era Don una Jorge López Antún cosas. siempre decía, mira, es una foto de las que se llaman Mira quién viene, y era una muchacha seguro, ahí medio desnuda, muy guapa, y le encantaba hacer los pies a él de todo eso. Sí, los pies de fotografía. Sí, siempre. Es que cada uno de ellos hacía su trabajo muy bien, como Lázaro Lozano en la sección policíaca, lo hacía muy bien también. El Borrego formaba muy bien. Mayén también. Padre, sí. Mayén con la cuestión agrícola. Sí. Siempre hay en la CNC. Y todos lo hacían con gusto. Don Mario. Y se reflejaba, Mario Munguía, pues sí. Se reflejaba en el periódico que lo hacían con gusto. Bertalicia Flores, en espectáculos. Me ha hablado un par de veces en un año para felicitarme y cosas de esas, y está muy bien, lo oigo muy bien.
un poco cansada, pero muy... ¿Y cómo Bertalicia conseguía tantas entrevistas con artistas que ya estaban prácticamente inalcanzables? Sí. Y su fórmula era agresiva. Sí. Y uno decía, esta impertinencia, pero tenía una nota que ningún otro periódico traía, ¿no? Sí, no, le decía cada cosa a la gente que luego ya la andaban persiguiendo. ¿Quién es esta señora? ¿Por qué? Pues es que me dijo que no sé qué, que no sé, bueno, mejor ni repito lo que decía pero sí era tremenda. Y en el mundo artístico pues no era muy normal eso. Y en deportes también los tenía muy agresivos. Sí, también tenía agresivos en deportes, sí. Pues necesita decidirse. Trejo. Muy imprudente, Trejo. Ay, pues sí, claro, porque era imprudente, pero con las meseras de La Habana. López Malo. Sí, López Malo también. Que en el apellido llevaba la definición. Exactamente. Era malo. Pero ya sabe que a López Antunes le decían López Peor. Si el otro era López Malo, este era López Peor. Era López Peor, sí. No, a mí no me diga eso, porque recuerde que él me enseñó a apostar en el hipódromo. No, ya lo sé, pues sí, pero era una broma. Que yo era su consentida también. Sí. ¿Se acuerda que el último cumpleaños que pasó en el periódico, que le hicimos una comida? Sí, que usted le llevó un ataúd. Le llevé su ataúd con su foto y sus velas y todo. Y él, que era supersticioso, me dijo, no me hagas eso, no me hagas eso. No, Fernandito, no me hagas eso. No, no me hagas eso. A ver, mira, se acueste ahí para ver si cabe. A ver si está de su tamaño. Sí, y claro que no está de su tamaño. Si lo hemos comprado de su tamaño, se lo hubiéramos regalado porque se lo iba a su casa. Sí, ya de una vez para que fuera preparándolo todo, ¿no? Sí, era muy supersticioso. Y Bruno, su hijo, ha resultado un buen periodista internacional. Sí. Muy bueno. Sí, cómo no, sí. Sí, don Jorge era muy inteligente. Claro, sí. Súper inteligente. Sí, además culto. ¿Y se acuerda de Ismael Estrella? Sí. Su hijo trabaja conmigo. ¿Ah, sí? Sí. No, de Estrella me acuerdo perfecto. ¿Se acuerda cuando aquel coche que le compré, que le pusimos la tarjeta de Salinas? Sí. Que casi me hicimos llorar. Sí, pero nadie ayudó a Estrella como usted, ¿eh? Usted lo ayudó. Pero trabajaba mucho. Trabajaba mucho, sí, todo. Además, él siempre creyó en mí. Sí. Ah, no, siempre. Bueno, claro, no, bueno, pues sí, era como su madrina. Pues él era como mi padrino, más bien. No, es que usted sí lo ayudó mucho, Estrella. Él también, porque hay amistades que le respaldan a uno. Sí. Que le ayudan a seguir. Bueno, pero Abraham Mohamed también castigaba mucho a Estrella. Sí. Entonces... compren dólares, decía Mohamed. Compren dólares. Y por dentro nosotros decíamos, mendigo, si no tenemos ni para comer y quiere que compremos dólares. Qué barbaridad. Don Fernando, muchísimas gracias. Y al revés. Este ha sido un fuego cruzado sin tirarle nada, fíjese. No, pero hasta van a pensar que soy buena persona y eso no me gusta mucho. Sí, no, seguro van a pensar eso. Oye, y sí, déjame pensarlo, pero vamos a hacer lo de la publicación. Sí, hágalo. De verdad hace falta. No, vamos, dije. Vamos. No. Vamos que nos Sí. Sí, pues es el chiste, ¿no? Y además el chiste es que nos rodeamos de una serie de colaboradores que tengan... Usted sabe que yo siempre estaría muy orgullosa de estar a su lado. Ah, muchas gracias. Siempre lo he estado. Sí, le agradezco, pero si lo hiciéramos juntos es mucho más fácil que hacerlo uno solo, ¿eh? Claro. Así que, y usted conoce dónde andan todos los demás amigos que escriben en cualquier periódico, en cualquier televisora, en cualquier medio. Y que no escriben lo que quisieran, ¿eh? ¿No escriben lo que quisieran? No. Pues aquí no, sí lo escribiría. Claro, aquí sí. Ese es el chiste. Esa es garantía de que con usted sí lo escribiría. Y podríamos empezar con un semanario. Bueno, vamos a empezar con terminar este programa, con verlo a usted en unas cápsulas, ya a partir de pronto ya, ¿no? Cuando quiera, de que ya empiecen a salir con sus comentarios de libros, de cultura, de política, sí. ¿Cómo no? De todo esto, y mientras le damos forma. Y a ver si la semana que entra, pues, pronto, nos echamos un telefonazo para ver yo le voy a decir, mira, aquí está esto,
programado a ver qué le parece. Bien, claro que sí. Muchas gracias, Lilia. No, gracias a usted, don Fernando. Y gracias a usted por el favor de su atención. Nos veremos la próxima semana. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.